derecho penal regula la potestad estatal de castigar, determinando lo que es punible y sus consecuencias, que no se agotan con la fijación de una pena, sino que también comprenden las medidas de seguridad. En este sentido, este concepto propuesto por Lascano es abarcativo y comprende los distintos núcleos o ejes temáticos de estudio de la materia de derecho penal. Más que nada, estos conceptos se tratan dentro de lo que es el derecho penal en su parte general. Bien, cuando hablamos de la potestad estatal de castigar, estamos haciendo referencia a la capacidad que tiene el Estado de imponer penas y sanciones a través de lo que es el derecho penal, por supuesto, a través de sus órganos pertinentes, de sus instituciones pertinentes, que comienza con la policía, fiscalía, los juzgados del fuero penal, en fin, y las instituciones penitenciarias que una vez se aplique la pena, la persona condenada va a cumplir esa condena o esa pena en estos establecimientos del Estado. Bien, o sea, cuando hablamos de esta potestad estatal de castigar, estamos haciendo referencia a la capacidad de punición o el ius puniendi que comprende al Estado. Para esto, o sea, para regular y para que no haya abusos, están dados los principios. Y los principios nacen, en materia penal, nacen de la Constitución Nacional, tales como el principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? Que surge claramente el artículo 18, en el cual nos dice de que nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho de proceso. Aquí tenemos, como su misma denominación lo significa, el principio de legalidad hace referencia a esta ley, a la ley previa, en cierto sentido, y de la misma surgen determinadas garantías, tales como la garantía criminal, o sea que el delito debe estar previamente establecido en una ley. La garantía penal, o sea, la pena también debe estar claramente determinado dentro de ese cuerpo normativo. La garantía procesal, que hace referencia a que toda persona va a ser sometida a un juicio en donde va a tener un derecho de defensa, el principio de inocencia, o sea, va a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario, y la sentencia va a determinar si esa persona es la autora del hecho delictivo que se le imputa, como así también la sanción o la pena que le correspondería por el delito cometido. A su vez, este procedimiento, este juicio que se va a llevar a cabo, que comienza con la investigación penal preparatoria y termina con el juicio propiamente dicho, el juicio plenario, el debate oral y público, en donde la persona es condenada, va a ser también establecido por un marco normativo, que en el caso de nuestra provincia es la ley 6941, el Código Procesal Penal de la provincia. Bien, y también va a haber una garantía para la pena que se le aplique. O sea, que cuando la persona sea sancionada con una pena, va a cumplir esa condena dentro de lo que es un servicio penitenciario, en donde también va a ser regulado por una normativa las diferentes actividades y las diferentes circunstancias a las cuales va a ser sometido, perdón, al momento de cumplir esa condena. O sea que cuando hablamos del principio de legalidad, estamos haciendo referencia a todo ese marco normativo que tiene que ver con una ley previa, una ley escrita y estricta. Hacemos referencia a una ley escrita en el sentido de que las costumbres no van a ser una fuente de delitos y de penas. Y tampoco la analogía va a ser en perjuicio del imputado. O sea, ¿qué queremos decir con esto? De que eh, un delito, una sanción para una determinada conducta va a estar claramente establecido dentro de un cuerpo normativo. Y a su vez no se va a tomar un hecho similar o análogo para imponer una sanción a un imputado, sino que cada proceso va a tener su propia particularidad y va a ser juzgado en base a los elementos de convicción reunidos para el mismo. Ese es el principio de legalidad, que por supuesto es mucho más amplio. No obstante, esto queremos dar algunas características como para que se interprete de qué hablamos cuando hablamos del principio de legalidad. Y vamos a pasar a hablar de lo que es otro principio que también surge de la Constitución Nacional, que es el principio de reserva. El principio de reserva, en este caso, surge del artículo 19 de la Constitución Nacional, cuando establece que nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que la ley no prohíbe. En este caso, o sea, toda conducta reprochada como criminosa debe estar establecida dentro de un marco normativo, dentro de una ley. Este es un principio individual que en cierta forma obliga eh, al Estado al momento de imponer o hacerlos responsables de un delito, imponer una sanción que el mismo debe estar claramente establecido dentro de un cuerpo normativo que previamente sancionado a la conducta criminal o a la conducta delictiva reprochada. El principio de lesividad, se hace referencia con el principio de lesividad a que las personas
no van a ser sancionados, susceptibles de sanción, cuando no, con su conducta no afecte un interés de terceros o individuales, como tampoco afecte lo que es el orden público, las buenas costumbres, la moral de un determinado lugar. En este caso, solamente está reservado lo que va a ser una sanción para aquellos hechos que se encuentren plenamente establecidos dentro de un cuerpo normativo como una conducta reprochable. Y también tenemos el principio del nos bis in idem. En este caso, este principio es incorporado en el artículo 75, inciso 22, en la reforma de 1994, cuando se hacen parte de las convenciones y convenios internacionales, tales como la Carta de Derechos Humanos y el Pacto Políticos y Sociales, en el cual se establece, haciendo lugar a este principio, de que nadie puede ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Por supuesto que hablamos cuando la conducta o esta acción delictiva haya sido sancionada a través de una condena o bien se haya establecido un sobreseimiento. Y como último principio vamos a mencionar, que yo considero un principio muy importante, que es el principio de mínima intervención del derecho penal. ¿Qué quiero significar con esto? De que el derecho penal siempre es aplicado de última ratio. Si hay un procedimiento que contenga sanciones o quizás decisiones que sean más leves a las que aplica el derecho penal, tal como las cuestiones administrativas y civiles, y si ese problema es susceptible de tratarse en dicho ámbito, no se va a aplicar el derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal se reserva para la protección de bienes jurídicos más importantes y va a imponer, por supuesto, sanciones también más severas para la conducta delictiva. Bien, esto es lo que quería compartir de lo que es la parte general del derecho penal, en donde habíamos manifestado un concepto, como así también eh, algunos de los principios que surgen de la Constitución Nacional.